Hola, hola. Hoy nos encargaron la misión de instalar todos estos muebles de cocina, pero la verdad es que al mirarlos cuesta imaginarse cómo vamos a colgar y fijar de forma segura los murales en el muro, sobre todo si tienen que aguantar tanto peso. Pero la buena noticia es que tenemos un muy buen método que le vamos a mostrar en este video. Lo primero es determinar en qué tipo de muro vamos a instalar los muebles. Podría ser sólido de concreto, albañilería o simplemente un tabique. El sistema de fijación que vamos a ocupar sirve para cualquier tipo de muro, pero es muy importante conocer el material con el que vamos a trabajar. Y hoy día nos tocó un muro de tabiquería. Al ser un muro de tabiquería es muy importante determinar dónde están los montantes o los pies derechos de la estructura interna del tabique, que es donde el muro soporta mayor peso. Los pies derechos son los verticales interiores y en general están a una distancia entre 60 o 40 centímetros y se hacen así para que calcen las fijaciones a los pies derechos. Conociendo estas medidas se pueden ubicar los verticales golpeando el tabique para escuchar cuándo la pared deja de ser hueca. También podemos ocupar un detector de metales o simplemente un imán. La verdad es que cualquier método sirve. Lo importante es que ustedes tengan claro dónde está el montante para fijar el mueble y que no se caiga. Miren, acá el imán me marca un montante justo en este punto y el siguiente aproximadamente a 50 centímetros de distancia entre ellos. Aquí lo más importante es dejar marcados los montantes con una cinta adhesiva para después tener bien claro dónde tenemos que atornillar. Para el sistema de fijación tenemos que usar un listón de 1 por 6 pulgadas del largo de los muebles que queremos instalar. En este caso 210 centímetros, que es la suma de 35 centímetros, 70 y 105 centímetros, que son los anchos de los muebles que instalaremos. En esta cocina tenemos los muebles bases, que son los que van al piso, y los murales, que son los que van colgados. El sistema de fijación con el listón de 1 por 6 pulgadas solamente lo vamos a ocupar en los murales. Lo primero que haremos es cortar un listón de 1 por 6 pulgadas de 210 centímetros de largo con la sierra circular, usando guantes, lentes de seguridad y mascarilla. Con la sierra sin batería, movemos la base al ángulo de 45 grados para poder hacer un corte en el eje de la tabla, es decir, a los 6,8 centímetros y por todo su largo, para que nos queden dos trozos que al juntarlos, sus ángulos encajen a la perfección. Uno de estos dos trozos del listón de 1 por 6 pulgadas lo cortamos al ancho de cada mueble, es decir, a 70, 105 y 35 centímetros para instalarlos en las traseras de cada uno. La otra mitad del listón la fijamos al muro a 2 metros del piso, justo en el montante, con tornillos roscafina de 2,5, dejando el corte en ángulo hacia arriba. Usamos el nivel de burbuja para que quede nivelado y ponemos 2 tornillos en cada pie derecho. Además, para mejorar la instalación, cortamos otro listón de 1 por 6 pulgadas de forma recta, sin ángulo. 3 trozos de las mismas medidas, es decir, 35, 70 y 105 centímetros, para fijarlos después en la parte inferior de los muebles murales. Ahora nos toca poner el sistema de fijación a la trasera de los muebles murales. El corte que hicimos con ángulo va en la parte superior con el ángulo hacia abajo y luego el suple de 1 por 6 va simplemente en la parte inferior del mueble para que el mueble quede bien aplomado al muro. En los muebles bases claramente no vamos a ocupar este sistema de fijación porque van apoyados al piso, pero cuando los peguemos al muro para que no se muevan, simplemente vamos a ocupar 2 tornillos, la trasera, para dejarlos bien pegados al muro. Fijamos el listón con 4 tornillos de 2 pulgadas, dejando el ángulo en 45 grados hacia abajo, a plomo en la parte superior del mueble.
Y luego el otro trozo de 1 por 6 pulgadas lo fijamos en la parte inferior con los mismos tornillos, ubicándolos en cada extremo a 1 centímetro desde los bordes. Después los colgamos calzando los ángulos de 45 grados con el listón que habíamos fijado al muro. Primero ponemos el mueble de 70 centímetros, luego el de 105 y finalmente el de 35 centímetros. Estamos listos con los murales, ahora vamos a instalar los bases, que es más simple todavía. Los vamos a presentar uno al lado del otro, pegados al muro. Vamos a nivelar las cubiertas con las patas regulables que tenemos en los zócalos y cuando esté listo, simplemente fijamos cada módulo con 2 tornillos por dentro a los montantes. Primero ajustamos la altura de cada mueble para que calcen y quede una sola línea. Esto se hace simplemente regulando las patas. La fijación la hacemos con 2 tornillos por dentro del mueble, en la trasera, coincidiendo nuevamente con los pilares del tabique, y para ubicar el tornillo dejamos desde arriba una distancia de 3 centímetros. Nosotros estos muebles los pusimos en este proyecto de esta forma, pero como son modulares, ustedes en su casa pueden jugar y ponerlos como quieran. Miren por favor todo lo que podemos guardar sin tener ese susto a que los muebles se puedan caer, gracias a que hicimos un sistema efectivo y muy seguro. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido como este, todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.